La reputación de una organización es muy importante. Conocer y comprender los riesgos a que está expuesto, pues nos implica conocer estos temas de compliance. Y eso implica que podamos adoptar herramientas existentes, herramientas estratégicas para minimizar esos riesgos. Y hablando de compliance, he revisado un poquito, nos dice que es un estilo de vida. O sea, Daniel no nos va a dejar mentir. Es una cultura, dice que es una cultura de cumplimiento, ¿sí? Y obviamente acompañado de la integridad y la ética, que es implícito parte del cumplimiento. Bien, hoy les saluda Marianela Aguilar Santillán, eh, del equipo de miembros adherentes individuales a ICE Perú. Hemos organizado este tema que nos atañe y hoy tendremos una jornada muy interesante donde vamos a aprender parte de este tema porque el tema de compliance es muy amplio, porque cuando lo combinamos con el tema de riesgo, el riesgo está presente, el lado de liquidez, de los precios y de todo el entorno que se encuentra la empresa en cuanto a sus stakeholders. Bien, y para eso nosotros hemos invitado a un experto, quien nos va a brindar y nos va a compartir esos temas. Ya de sobremanera, mi agradecimiento a Daniel por su generosidad, por compartir estos temas eh, muy, muy interesantes donde los contadores debemos estar implicados y dominar ese tema. Asimismo, nos acompaña César Urbano, miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Auditoría. Y es un profesional muy comprometido y siempre dispuesto a apoyarnos en el tema. No nos olvidemos que los eventos que realiza miembros adherentes individuales es gratuito. El equipo siempre está predispuesto a colaborar y hacer un voluntariado para poder capacitar a todos los contadores de miembros adherentes y implícitamente a los contadores de todo el Perú. Bien, sin preámbulos, Cecitar, te invito a que nos presentes a nuestro expositor. Por favor, te cedo la palabra. Buenas noches a todos los presentes en este evento que está haciendo el AIC, los mismos adherentes. Tengo el placer y el gusto de presentar a un colega muy estudioso y con mucha experiencia en este tema tan interesante que ha venido un poco desfasado en nuestro país, que es el tema del compliance. Y se une a un concepto que hoy día está muy devaluado en nuestro país, que es la reputación, ¿no? El riesgo reputacional. Entonces, no voy a hablar mucho de Daniel porque creo que todos saben que es un auditor con mucha experiencia, un consultor de empresas con muchos años, con muchas horas en estos temas. Entonces le voy a dar el pase a Daniel para que pueda empezar con su presentación. Este, Adelante, Daniel. Muchas gracias. Solo un minuto para compartir. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, sí, dale. Perfecto. Bueno, en principio, gracias por la generosidad de tus palabras, César. Agradecer a la Junta de Decanos, a los miembros adherentes individuales de AIC, a los miembros de la Comisión Técnica Interamericana de Auditoría y de manera particular a Marianela, quien ha tenido la fineza de invitarme a tocar un tema que en lo personal me apasiona. Lo vivo día a día, pero qué bonito, qué agradable poder hacer más que una conferencia, un compartir profesional con colegas. Porque creo que es un tema al cual hay mucho por hacer y creo que hemos dejado otras profesiones que ingrese a un campo que es naturalmente nuestro. Y en el discurrir
nos vamos a dar cuenta, como bien dice César, en el país, en el Perú, todavía es un tema desfasado, porque es nuevo acá, es todavía nuevo. O sea, tengamos presente que la ley de lavado de activos, la nueva, o empieza el cambio de dejar de ser sinónimo de narcotráfico en el año 2002, hacen apenas 20 años, y hablar de compliance no lleva más de 8. Y ojo, una actividad que está en permanente cambio, ¿no? Y que la regulación es todavía pobre, si no incipiente. ¿Por qué? Porque hemos tomado las normas del sistema financiero y estamos forzando para las empresas que no son de este sector también se adecúen a esos protocolos, por llamarlo de alguna manera. El compliance, como definición, si queremos llamarlo así, viene del término inglés cumplimiento. En sus orígenes, cumplimiento normativo, que en alguna medida resulta hasta redundante, o sea, porque cumplir lo que la norma dice es una obligación, ¿no? O sea, entonces, y cuando habla de compliance, actualmente y de manera particular, es más que cumplir la norma, es lo que ha dicho Marianela, es llegar a ser un estilo de vida en la organización, es cultura, ¿no? Es la respuesta a una normatividad que cada día crece, que se hace más compleja y agresiva. Pero el compliance va más allá de las normas y de la obligación que el aparato del Estado, el tercero, nos dan por aquellos conceptos y compromisos que adquiere la organización para la consecución de sus objetivos. Ahí vemos el tema de la transparencia, el tema de la ética, el tema de los valores, ¿no? Entonces, ¿qué es el compliance? Ese es el cumplimiento más allá de la norma. ¿Cuál es el objetivo del compliance? En primer lugar, prevenir los riesgos, pero por encima de todo, contribuir a la consecución de los objetivos de la organización. Si nosotros pensamos que el objetivo, que el destino final del compliance es simplemente cumplir la norma, es que no hemos entendido cuál es el real propósito. Es realmente cultura organizacional, cultura de cumplimiento. ¿Qué cosa comprende? ¿No? ¿Qué cosa comprende el compliance? En primer lugar, y como elemento fundamental, el compromiso de la alta dirección, del directorio o de la gerencia. Si este punto de partida no existe, lo demás se quedará en un mero documento, en un excelente manual probablemente, en excelentes códigos y manuales de prevención, pero que no han calado en la organización y que tampoco van a ser cumplidos realmente. La preocupación surge cuando esto pasa del verso a los hechos y al tema de la posibilidad de punibilidad, y en el tema penal pueda ser alcanzado. Entonces ya empieza a cambiar el color de la conversación para llevarnos a un tono cada vez más serio y que lamentablemente, compulsivamente, nos obliga a cumplir. ¿Correcto? Bien, habíamos dicho que toda organización tiene inevitablemente riesgos, está expuesta a riesgos. Tenemos un riesgo legal que va de la mano con un riesgo operativo, porque conviven. Si la operación no funciona por algo que en la parte legal o puede impactarlo, se colapsa. Algo tan simple que va más allá de lo que puede significar el cumplimiento de la ley es que si un contrato de trabajo o un contrato con un proveedor o con un cliente no recoge la realidad, nos genera un conflicto y nos puede llevar a hacer daño en el tema económico, en el tema del conflicto personal y trasladado también al tema reputacional. Por tanto, el tema legal y el tema operativo conviven, ¿correcto? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos al final de esta historia? ¿Qué nos lleva? Si es un tema de campo económico, si es un tema legal, nos puede llevar al deterioro del riesgo reputacional. O también del otro lado,
el llamado riesgo de contagio puede afectarme. Si yo me relaciono con un lavador porque no sé, por desconocimiento o no quiero conocer, es una empresa que está lavando dinero, y yo por no haber hecho la tarea de la debida diligencia, hago negocios con ellos, estoy exponiéndome al contagio. ¿Qué significa? Que si el día de mañana esa organización pasa por un proceso de investigación de lavado, de corrupción o cualquier otro delito, es prácticamente eh, una línea directa que yo sea convocado por lo menos como testigo o a brindar información al respecto. ¿Por qué? Porque hice operaciones con él. Y al revés, puede ser que yo como desliz de un incumplimiento laboral, de un incumplimiento legal, de un deterioro, de un tema operativo que impacta a la sociedad o un cliente, un proveedor o un trabajador, puede haber afectado mi riesgo reputacional. Recordemos aquellos casos que han ocurrido, como el caso de de esta comida rápida, estos chicos que murieron electrocutados, ¿no? Eso genera un daño reputacional, ¿no? Pero hay también aquellos actos en los cuales las organizaciones se han visto involucrados en un tema de lavado de activos o temas de corrupción. El impacto que vamos a tener automáticamente es que el riesgo de contagio va a ser a la inversa. No es que yo voy a querer evitar reunirme con terceros o hacer negocios con este tercero. Los terceros no van a querer hacer negocios conmigo porque van a pensar que puedo contagiarlo. Y porque finalmente, aun cuando no los contagie, van a verse inmersos necesariamente en una investigación que pudiera venir de un lado o del otro. Siguiendo esta línea, ¿qué cosa nos previene el compliance? Porque compliance finalmente es un sistema de gestión de riesgo que tiene un concepto que va más allá de la propia normatividad, pero que en el fondo busca la autorregulación. ¿Por qué? Porque estoy obligado a cumplir las normas que terceros, el Estado me dice, pero a la vez yo genero buenas prácticas, valores, toda una serie de normatividad interna para que responda a la filosofía de la organización, a la cual también me comprometo a cumplir. Y esas prácticas también deben ser recogidas y practicadas. ¿Qué cosa nos previene el compliance o este sistema de gestión de riesgo? Y lo he puesto en primer lugar porque me parece que es el más grave y es el que ahora vamos a centrarnos el esfuerzo en este tiempo que es corto para la cantidad de temas que abarcan y la dimensión de todo lo que hay detrás y que puede impactar el riesgo reputacional de una organización y lo que es más grave, el impacto que puede tener en el plan de continuidad de negocio. Por tanto, no es un tema aislado, ¿no? No es un tema aislado. Ciertamente hemos visto grandes acontecimientos y el impacto que han tenido. También tenemos que ser lo suficientemente objetivos en darnos cuenta del impacto que puede tener. Probablemente una organización grande es diferente a una organización pequeña, ¿no? Estamos acudiendo en estos momentos a la quiebra de 3 bancos en Estados Unidos. Ya hemos tenido la experiencia de Walmart en el comportamiento corrupto que tuvo en México, quiebras o escándalos que hemos tenido como lo de Enron y Siemens, que afectan ciertamente a la reputación de las organizaciones. Entonces, por un lado veremos, como en el caso peruano, Odebrecht y las constructoras que estuvieron en torno a esto, diremos, sí, pues los impactó reputacionalmente, pero siguen activas. Entonces, son elementos que no debemos dejar de tener en consideración. Creo que son importantes, son decisivos, pero en la medición tenemos que tener en cuenta la objetividad de nuestro comportamiento y de cómo algunos acontecimientos para nosotros, empresas medianas o pequeñas, puede ser distinta a nosotros si estuviéramos presentes en instituciones de tremenda envergadura y que tienen una capacidad de absorber y responder contingencias de esta naturaleza. La primera y más importante prevención es el impacto que puede tener un riesgo de consecuencias penales.
Y hay dos que son fundamentales: corrupción y lavado de activos. Yo muchas veces lo simplifico en lavado de activos porque detrás del lavado de activos vienen toda una serie de delitos que son los llamados delitos precedentes. ¿Y qué cosa es el lavado de activos? Aquel dinero que tiene una procedencia ilícita y que se pretende darle visos de legalidad. Por tanto, detrás del lavado de activos viene la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, los delitos medioambientales y una serie que en algunos lo vamos a ver a continuación. Nos previene el impacto en tema laboral, en la protección de datos, acoso sexual, hostigamiento laboral, la discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, que tiene una propia norma y que tiene también un modelo de prevención de acuerdo a la normatividad, pero que en esta presentación no lo vamos a tocar porque es un campo, siendo de proceso, más bien un campo que va más ligado al tema médico, porque es una especialidad, existen posgrados, y la especialidad del médico ocupacional que maneja este tipo de procesos. Importante porque también tienen impactos en el tema penal, pero que he considerado deberíamos nosotros priorizar desde la especialidad el tema de corrupción y lavado de activos, porque ahora lo vamos a explicar. Y como punto suspensivo es un tema que también es latente, el tema de la ciberseguridad. Por eso al inicio decía, nos encontramos en un compliance como una respuesta a una normatividad cada día más creciente, pero a la vez cada vez más agresiva. Miremos cómo como en consecuencia de la pandemia, el tema normativo en la parte laboral y la seguridad y social del trabajo creció, se hace más aguda. El tema de la fiscalización de SUNAFIL es tremenda, ¿no? Creo que solo comparado, si es que no es más agresiva, con el tema de notificación, seguimiento y cruce de información, que para nosotros es más cercana, como el tema de la SUNAT. Dicho esto, de una manera forzada he tratado de dividir o de hacer una suerte de tipificación del compliance que académicamente no existe, pero para efectos prácticos me pareció importante, por orden, tratar de darle un formato. Por tanto, aquí he dicho aquellos tipos, el compliance que es normado, que tiene ley, regulación y mandatos expresos, y aquellas como son el tema de la ciberseguridad, el tema del medio ambiente, tienen leyes, tienen normas, pero dentro de sí no tienen ni solicitan la posibilidad de la existencia de un modelo de prevención o de un sistema de prevención, salvo el caso expreso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual sí habla expresamente de un modelo de prevención con unos requisitos básicos de matriz de riesgo, pone un oficial de cumplimiento, la evaluación de riesgos, o sea, tiene un formato propio que acá, les repito, no lo vamos a tocar porque vamos a centrarnos en dos fundamentalmente, en el tema del lavado de activos y la corrupción como un delito precedente. Pero para esto y para entender por qué vamos a centrar acá, hablemos en nuestro campo, los números. ¿Cuál es la dimensión del problema en cifras de lavado de activos en el Perú? Tenemos un punto de partida que nuestro PBI para el año 2022 es de 229.000 millones de dólares, mientras que nuestro presupuesto general de la República, 50.000 millones. La Contraloría General de la República, en palabras del propio Contralor, nos dice que en el año 22 la corrupción se ubica en el orden de los 25.000 millones de soles. Solo el año 22. La minería ilegal nos habla de 3.900 millones de dólares anuales, de las cuales el 80 y hasta el 90% corresponden al oro. El contrabando y la piratería se ubican, en opinión de la Comisión de Lucha contra el Contrabando y la Piratería, en 2.000 millones de dólares al año. Y el tráfico ilícito de drogas en 1.500 millones de dólares. Decíamos al inicio que hasta el año 2002
El único delito precedente que tenía el lavado de activos era el narcotráfico. Entonces, hablar de lavado de activos era sinónimo de narcotráfico. A partir de ese momento se empezaron a incorporar una serie de delitos, que son los que han terminado luego una serie de modificaciones con el decreto legislativo 1106, que es la ley vigente de lavado de activos, que tiene como premisa la minería ilegal. ¿Por qué es importante estas cifras? Porque en principio resulta fundamental para nosotros en la profesión desmitificar el concepto que el lavado de activos es sinónimo de tráfico ilícito de droga. No es el delito de mayor cuantía, aunque probablemente sea el delito de mayor violencia. Pero ¿por qué es fundamental desmitificar esto? Porque en la profesión sabemos muy bien que si no hacemos un diagnóstico acertado, la propuesta de solución del problema no será la correcta. Por tanto, dicho esto, lo que tenemos que enfocar es que el problema central de nuestro país se ubica en la corrupción. Hablar de 6.300 millones de dólares al año no acumulados nos lleva a que en total estas cifras mostradas representan 13.700 millones de dólares al año de dinero que se lava, sin contar la informalidad. Y hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Significa que estamos afectando el 6% del PBI y el 27% del presupuesto general de la República. Si pudiéramos comparar, que no es materia de este momento, ¿cuánto es nuestro presupuesto asignado a la educación, seguridad y salud? Y veremos que estas cifras son realmente groseras. Pero extremadamente preocupante resulta cuando la propia SUNAT nos dice que la elusión y la evasión tributaria en el año 2021 ascendió a 17.000 millones de dólares. Cifra tremendamente impactante y de manera negativa en la economía nacional y cómo presiona para que este dinero sea lavado. ¿Pero qué representa? El 34% del presupuesto general de la República y el 7% del PBI. Entonces, ¿por qué me pareció fundamental poner estas cifras? Porque acá nos vamos a dar cuenta de por qué esta normatividad en el combate contra este delito de lavado de activos y sumado en el país y el financiamiento del terrorismo es de vital importancia, a tal punto que estas cifras ponen en serio peligro la viabilidad como nación y la viabilidad de la gobernabilidad y la democracia en el país. Tenemos Perdón, Sí. Daniel, perdón, disculpa, en la sala me dicen los asistentes que el audio está muy bajito. No sé si de repente puedes darle el máximo del audio porque Sí, claro, claro. en la plataforma está el máximo del audio, por favor. Yo también lo he puesto, a ver, déjame por favor, porque qué bueno qué O bueno. de repente será bueno que te acerques un poquito más al micro, A ver, ahí, ok, para poder, ahora, ¿tú me escuchas bien, por favor? yo te escucho bien, pero en la sala de los asistentes me dicen que no. Ok, en todo caso, por favor, Ok, si pudieran confirmar que ha mejorado, ¿sí? voy a confirmar en la sala. A ver. Por favor. Adelante, adelante, Daniel. Yo te interrumpo y me Okay. No, disculpas no, por no, la no, por interrupción. favor. El objetivo es que podamos compartir y podamos recibir esta información con comodidad. Sí, sí, Desde ya, sí, por supuesto que desde sí. ya las cifras la Sí. presentación se queda a disposición y aquellos que tengan el interés, en el año 2019 escribí un artículo expresamente sobre compliance que está a disposición con el mayor aprecio profesional para todos. Y por favor, cualquier inquietud con el mayor aprecio. Y decíamos lo importante que es esto, ¿por qué? Porque solo así nos podemos dar cuenta de por qué, entre comillas, detrás de nosotros y todas estas medidas de orden legal que son combinatorias, tienen una presión que va de la comunidad internacional a través del G8, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la aspiración que tenemos nosotros como país de ser miembros activos de la OCDE.
Y la OCDE tiene las normas que obliga a los países que aspiran a ser parte de este gran club y que se someten a cumplirlas. Por tanto, aquellas medidas que ya en nuestro país se toman, en algunos casos ciertamente que demoradas, pero que inexorablemente van a seguir aumentando. Si no nos subimos a este vehículo que camina cada día a paso más acelerado, vamos a perder el paso. Y ojo, les repito, la gravedad de este evento es que atenta contra la viabilidad de nosotros como país. ¿Correcto? Entonces, eso es gravísimo. Y ojo, detrás de todos o de muchos de estos actos y en todas las organizaciones estamos nosotros, por un lado, como contadores o como auditores. Tengamos en cuenta que los más grandes escándalos de corrupción, de fraudes que han habido en las organizaciones, han participado lamentablemente también contadores, pero son contadores los que también han dado la alerta y han mostrado el camino a salir. Entonces, nuestra participación es activa en todos los procesos. Es nuestro rol estar a la vanguardia de esta situación. Y el compliance es un sistema de gestión como es la contabilidad. Es un sistema, es un método de trabajar al cual nosotros estamos formados. Manejo de procesos, cumplimiento de objetivos, establecimiento de indicadores, temas que son parte de nuestra formación y que en el día a día, en el gerenciamiento, en los controles, en la propia contabilidad, en la auditoría financiera, en la auditoría forense, en que nos toca contemplar, vamos a encontrar cada vez más de estas cosas. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué vamos a tocar el sistema de prevención del lavado de activos y la ley 3424 de responsabilidad penal de la persona jurídica? Pero detrás, ¿qué hay? Esta situación. El sistema de prevención del lavado de activos es producto de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera, lo mismo que la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Mensaje, no estamos solos, estamos dentro de una comunidad internacional. Y si no nos acogemos a estas normas, se nos van, si no a anular o prohibir créditos en el exterior, simplemente el encarecimiento de los mismos y lo mismo que se va a replicar en el interior del país. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a un banco? ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a un notario y nos hace firmar una declaración jurada de procedencia de los fondos? Ya tenemos la cláusula anticorrupción en que el Estado y entre privados se obligan como práctica a firmar, en que yo firmo un contrato contigo, pero yo declaro que tengo un sistema de prevención contra la corrupción y no solo que los recursos proceden de manera ilícita. Por tanto, pongo un freno, pongo un estadio, pongo un paso previo para poder mantener relaciones comerciales de largo tiempo y que no nos haga daño. ¿Por qué? Para evitar el contagio, para evitar que nos hagan daño. Recuerden la máxima que existe: el poder económico genera poder político. Y si tenemos estas cifras de 17.000 millones de dólares de origen ilícito al año, es simplemente un poder tremendo. El poder económico genera poder político. Y lamentablemente, como ya he escrito en más de una oportunidad, el nivel de estas cifras es tremendo. Y como diríamos, que el lavado de activos lamentablemente ha atravesado la fibra moral, económica y social de nuestro país. Y nos ha afectado, porque muchas veces hemos sido permisibles y muchas veces somos permisibles y no preguntamos de dónde viene. Y esto que les estoy diciendo y que pudiera resultar un poco desagradable, vamos a encontrarlo en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que nos va a corroborar la gravedad y lo delicado del camino en el cual nos toca atravesar. Dicho esto, ya les adelanté que el combate contra el lavado de activos tiene dos columnas. La primera, que es los sujetos, las personas jurídicas que están obligadas a tener un sistema de prevención,
que están bajo la revisión o supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, y con la Ley 30424 la responsabilidad de las personas jurídicas. En este espacio verde nos encontramos en el tema de la prevención, pero en este camino se traslapa con el impacto penal. Y cuando hablamos del tema penal, no estamos hablando de sanciones de orden económico administrativo. Estamos hablando del riesgo de cárcel. Y ahí lo delicado, en lo cual podemos estar inmensos en el ejercicio de la profesión o el desarrollo de actividades. Si tenemos esto, la pregunta primera es, ¿por dónde empezamos? No importa qué organización sea. ¿Por dónde debo de empezar? Si el compliance es un sistema de gestión de riesgos, es porque lo primero que tenemos que hacer, si vamos a trabajar el tema de prevención de lavado de activos, o vamos a trabajar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos que trabajar por establecer el perfil de riesgo. Valga la oportunidad o el momento para mencionar qué tienen en común el sistema de prevención de lavado de activos y la ley 30424, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ambas tienen en común el lavado de activos. La diferencia es que el sistema de prevención de lavado de activos depende de la Unidad de Inteligencia Financiera y es compulsivo. Es obligatorio para los denominados sujetos obligados, que lo vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es voluntaria. Voluntaria la posibilidad de implementar un modelo de prevención. ¿Pero qué nos dice la ley? La ley 30424 nos dice, toda persona jurídica, independientemente del formato sobre el cual esté constituido, y no importa en qué momento se encuentre, se ha convertido en sujeto pasible de ser investigado y sentenciado por lavado de activos y corrupción. Ojo, mientras que los primeros son los sujetos obligados, determinados sectores tienen la obligación de hacer determinadas cosas, bajo la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica no dice, por si acaso, todos, no importa qué esquema de organización tengan, somos pasibles de ser investigados y sentenciados por lavado de activos. Pero la misma ley que dice, si quieres eximirte de responsabilidad o mitigar tu riesgo, tienes la posibilidad de implementar un modelo de prevención que tenga tales requisitos. Por eso vuelvo nuevamente. ¿Por qué me pareció fundamental tocar estos dos casos? Porque los dos tienen en común el lavado de activos. Y los dos, como el lavado de activos, tienen una potencia tremenda, lamentablemente de manera negativa, en el tema reputacional. Y lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, para ambos casos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una organización? Tratar de establecer el perfil de riesgos de la empresa. Es probable que tengamos 2 o 3 empresas, seamos del sector compra o venta de vehículos, solo por poner un ejemplo. Y como en muchos casos o en muchas avenidas, como puede ser acá en San Juan, uno tiene a lo largo de la avenida 7, 8 distribuidores autorizados de todo tipo de marca de autos. Pero sin embargo, el sistema de compliance, el sistema de prevención para cada uno, créanme, no va a ser el mismo. Aun cuando estén en la misma zona, no son iguales. Un sistema de prevención es un traje hecho a la medida, porque cada negocio tiene sus particularidades. De la misma forma que una empresa de construcción no tendrá el mismo riesgo si está en Lima, si está en Madre de Dios, Cusco o Puno. Los riesgos son diferentes. Y a los autos que estábamos diciendo, el distribuidor pudiendo estar en una misma avenida y cerca, es probablemente que el origen de los fondos tenga a extranjeros. Es probable que el origen de sus fondos tenga empresas constituidas en paraísos fiscales. Es probable que la empresa esté constituida por accionistas que son empresas o tengan modelos distintos de organización. Por eso que son diferentes. Puede ser también una diferencia que el mercado objetivo de cada una de ellas sea distinto.
que uno venda solo al contado y que el otro venda solo en privado, que uno tenga atención nacional y el otro solamente atienda al norte, el otro al centro, el otro al sur, o otro solo Lima. Por eso es que ese perfil es diferente para cada uno. Y eso hay que construirlo. Eso es fundamental. Dicho esto, vamos directamente al primer compliance normal, el sistema de prevención. ¿Y qué es lo primero que surge acá? Cuando me hablan sistema de prevención de lavado de activos, que tiene como agencia nacional la Unidad de Inteligencia Financiera, nos habla de sujetos obligados. ¿Qué quiere decir? Aquellos sectores de empresas que están obligados a implementar un sistema de prevención de lavado de activos. ¿Quiénes son? Entre otros, todo el sistema financiero, las empresas constructoras e inmobiliarias. Valga la pena mencionar que este sector es uno de los más supervisados por la Unidad de Inteligencia Financiera, porque de acuerdo a la información que se menciona, es uno de los sectores muy proclives a ser utilizado con dinero de procedencia ilícita. Miren las cifras de corrupción y miren las cifras de minería ilegal. Esas cifras tienen que ser lavadas, ese dinero tiene que ser lavado. ¿Y cómo se lava? Tratando de incorporarlo en la economía formal. ¿Y dónde está la economía formal? En estas organizaciones que estamos hablando. Los agentes inmobiliarias, las joyerías, las empresas mineras y de manera particular las empresas mineras de oro, los que compran y venden vehículos, los agentes de aduana, los casinos, las organizaciones sin fines de lucro, los notarios, abogados y contadores que tienen determinadas actividades, que es fundamentalmente administración de patrimonio, y los laboratorios y empresas que fabrican insumos químicos o elementos para fabricación de drogas o explosivos. Este es el marco general de las empresas que están bajo la fiscalización de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vale mencionar que también están los gobiernos regionales y que también están las municipalidades provinciales. Estas empresas están obligadas a implementar ese sistema de prevención que debe tener como aspectos fundamentales, como todo sistema o modelo de prevención, lo primero, el compromiso de la alta dirección. Tiene que tener políticas y procedimientos debidamente documentados, encaminados ¿a qué? A identificar, mitigar y comunicar los riesgos a los que esté expuesto. Porque ¿cuál es la obligación central de estos sujetos obligados? Reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo todo un sistema, un protocolo de actuación y de comunicación. Es importante mencionar que en este sistema de prevención, como ya en casi todos los sistemas de prevención anticorrupción privados y estatales, en los últimos años también ha entrado de manera decisiva lo que se llaman los famosos canales de denuncia. La Unidad de Inteligencia Financiera, que es la agencia nacional encargada de la prevención del lavado de activos, ¿qué hace? Recibe los reportes de operaciones sospechosas generados por estas instituciones. Hace el análisis de la información interna y de cómo se alimenta de la SUNAT, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de la información que surge en el Estado, pero también de organismos internacionales o el intercambio de información con otros países. Y arma y ve si tiene un caso, elabora lo que se llama un informe de inteligencia y lo envía a la Fiscalía. Eso es lo que hace el sistema de prevención, eso es lo que hace cada uno de estos sujetos obligados. Hablamos que es necesario para cada uno, para implementar este sistema de prevención. ¿Qué dijimos? Que hay que elaborar un perfil de riesgo. ¿Y cuál es el punto de partida que nos recomiendan las normas internacionales recogidas en el país para elaborar ese perfil de riesgo? Recoger la información más rica que puede poseer un país, que se encuentra en un documento que les recomiendo a todos tengamos la posibilidad de darle por lo menos una mirada, porque para aquellos que estamos en la profesión, tanto como contadores, como auditores
o como asesores de empresa, esta información es de suma importancia cuando tenemos clientes del interior del país o también clientes nuestros que quieran invertir o mantener relaciones comerciales con clientes o proveedores de otros países. Porque esta evaluación nacional de riesgo, el Grupo de Acción Financiera lo recomienda a todos los países que lo hagan. Ciertamente no lo tienen todos los países, pero probablemente los países con aquellos que nosotros tenemos una mayor relación comercial lo tienen. ¿Cuál es el propósito de esta evaluación de riesgo? Que dicho sea de paso, es la tercera realizada por el Perú. La anterior a esta fue el año 2016 y la primera el año 2010. Identifica, comprende y evalúa los riesgos de lavado de activos a los que se enfrenta el país. ¿Qué nos dice este informe? Oye, ¿cuáles son los riesgos que tiene el Perú? ¿De acuerdo? ¿Y cómo parte? Acuérdese que para la determinación de los riesgos tenemos la amenaza, la vulnerabilidad y el final de la historia es el riesgo, es el impacto final. ¿Cómo ha definido la Unidad de Inteligencia Financiera con el apoyo de la cooperación alemana las amenazas? Las amenazas frente al lavado de activos del país las ha constituido en lo que se llaman delitos precedentes. Mencionamos ya las cifras de lavado de activos. ¿Y qué dice que cuáles son las amenazas que tiene el país y sobre las cuales se ha hecho el estudio? La minería ilegal, la corrupción, el robo, los delitos tributarios, tráfico ilícito de drogas y una serie de delitos denominados precedentes, que los mencionamos. Son los delitos que dan lugar al lavado de activos. Toda la riqueza que se genera producto de estos delitos se tiene que lavar. Se trata de meter a la economía formal para lavarse. ¿Y qué cosa es lo que encuentra el estudio? ¿Y qué nos dice la Unidad de Inteligencia Financiera, la Agencia Nacional del Estado, no un ente privado, con la cooperación alemana? Que la minería ilegal y la corrupción son las amenazas que tienen un muy alto nivel. Por tanto, tenemos el robo, la droga y los delitos tributarios de una condición alta. Pero vamos a centrarnos por un tema simplemente que nos grafique la gravedad de esto en algunos cuadros. Con el mayor detalle, aquellos que quieran tenerlo, es de acceso público y de muy fácil acceso. Les vuelvo a decir, les sugiero que lo lean porque es de suma importancia. Estas son las amenazas determinadas. A continuación, vienen las vulnerabilidades. ¿Qué cosa quiere decir las vulnerabilidades? ¿Cuál es la posibilidad que tengo? ¿O cuál es la proclividad que tengo para que esta amenaza se concrete o se materialice? ¿De acuerdo? Y miren lo que nos dice la misma Unidad de Inteligencia Financiera. Para la minería ilegal, que era la amenaza de mayor envergadura, nos dice, miremos solo las dos primeras líneas. ¿Cuál es la vulnerabilidad? O sea, ¿qué cosa es lo que facilita que la minería ilegal sea proclive a realizarse? En primer lugar, la falta de conciencia social sobre las consecuencias del lavado de activos. Recuerden lo que les dije, lamentablemente en nuestro país, el lavado de activos ha cruzado la fibra moral, económica y social de nuestro país. Nos hacemos ojos cerrados, no preguntamos de dónde viene el dinero. Pero ojo, a continuación tenemos un indicador que yo creo que seriamente a todos debería llamarnos de manera muy aguda la atención. La segunda vulnerabilidad que nos dice la Unidad de Inteligencia con la cooperación alemana, no Daniel Ramsay, que la existencia de corrupción en los operadores de justicia es muy alta. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros como sociedad nos hemos vuelto permisibles frente al lavado de activos porque no tenemos conciencia del impacto que tiene sobre nosotros. De ese impacto que hemos mencionado puede tener sobre la viabilidad democrática y la gobernabilidad del país. Y una segunda vulnerabilidad para que se dé la minería ilegal, es el muy alto nivel de corrupción de los operadores de justicia. Vamos a ver qué nos dice frente a la segunda amenaza
frente a la corrupción. ¿Cuáles son los indicadores o cuáles son las vulnerabilidades que se presentan que dan la proclividad de que suceda la corrupción? En primer lugar, se repite que la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos. No tenemos conciencia que son casi 15.000 millones de dólares al año que representa el lavado de activos. Y segundo, también nos dice que para este delito de corrupción, la segunda vulnerabilidad es la existencia de corrupción en los operadores de justicia. Nuevamente la alerta, ¿no? Y la tercera, porque en este caso nos pone una tercera vulnerabilidad también alta, la existencia de tolerancia y las condiciones que facilitan la corrupción pública. Roba, pero hace obra. Ojo, este es un informe hecho no por ningún privado, es hecho por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es parte del Estado peruano. ¿Y qué esto es lo que nos está diciendo? Y la tercera amenaza, que es el delito contra el patrimonio, el robo en general. Y se repiten las dos vulnerabilidades, siempre con la condición de muy alta: la falta de conciencia y la existencia de corrupción en los operadores de justicia. ¿Por qué me parece que esto es fundamental? Y así vamos a encontrar en cada una de las amenazas. Estas cifras, solamente a manera descriptiva, que nos narran como país, han llegado a un trabajo tan importante y minucioso que lo mismo lo reflejan por regiones. Por eso les decía, si nosotros tenemos un cliente en Loreto, en Cayali, ¿no? O al revés, tenemos un cliente en Lima que quiere realizar o abrir operaciones comerciales o crecer en cualquier región, podemos recurrir a esta evaluación nacional de riesgos y nos va a dar como un indicador cuál es el nivel de exposición y la categoría que tiene frente al lavado de activos. Entonces, ahí vamos a poder tomar nuestro indicador a cuál es el riesgo que nos estamos enfrentando. Y veremos que una inversión en Lima, que tiene la condición de alto riesgo, y la condición de una inversión en Madre de Dios, que es de muy alto riesgo, va a ser diferente a una inversión en Loreto. Ciertamente que van a haber otros indicadores, ¿no? El producto, las condiciones en las cuales se da, los inversionistas, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores. Pero como orientadores, como evaluadores, tenemos una información que es fundamental. Pero esta información que tenemos por región al interior del país es un análisis más o menos similar que podemos hacer con otros países cuando nuestro cliente, como les decía, quiere iniciar actividades o crecer en actividades comerciales como cliente, como proveedor o realizar una inversión en otro país. Esta es información muy rica que nos puede ser de mucha utilidad y, lo que es más importante, está al acceso de todos. Tratando de abreviar solo para entender la implicancia y lo delicado del tema, es que esta prevención de lavado de activos, si es la Unidad de Inteligencia Financiera, que la tenemos acá al centro, se alimenta de los sujetos obligados, empresas constructoras, empresas mineras, joyerías, de los reportes de operaciones sospechosas que recibe. Acumula la información y se alimenta de otros órganos, tanto nacionales como extranjeros, como de las unidades de inteligencia financiera del exterior. Si encuentra que hay indicios de lavado de activos, elabora su carpeta llamada un informe de inteligencia financiera y lo comunica al Ministerio Público. Quienes tienen algo de experiencia en la relación con el Ministerio Público sabrán que el Ministerio Público abre una carpeta de investigación preliminar automáticamente. Y si la carga de trabajo es mucha, lo que hace el Ministerio Público es deriva la investigación a un primer momento a la policía o lo hace directamente. Tengamos presente que la carga laboral existente en el Ministerio Público lleva con mucha facilidad a que se trate de encontrar a 3 o más personas para encajarlas dentro de un proceso de investigación como criminalidad organizada, porque le da mayor tiempo de investigación. Si el Ministerio Público encuentra mérito para esta denuncia, la remite al Poder Judicial en ese sentido, como una denuncia, y si el Poder Judicial lo encuentra procedente, abre el juicio. Yo estoy seguro que todos los que estamos en la sala y los que conocemos
siempre vamos a estar expuestos por nuestra profesión a vernos involucrados en un proceso de investigación de esta naturaleza. Estoy convencido también de que vamos a salir libres de toda sospecha en el tiempo. Pero ¿saben cuál es el problema y cuál es el peligro reputacional? El tiempo que lleva esos procesos de investigación. Y el tiempo que lleva esos procesos de investigación y el impacto que tienen en las instituciones financieras y en todas las instituciones donde nosotros mantenemos relaciones. Es ahí donde nos viene el daño reputacional personal y profesional, que puede ser, en muchos casos, llana y sencillamente demoledor. O sea, vivimos con una imagen permanente, hemos vivido años construyendo imagen, marca, posicionamiento personal y de empresa que puede ser derribado con mucha fragilidad. ¿Por qué? Porque hablamos en algún momento de la existencia de canales de denuncia. Cualquiera puede hacer una denuncia, ciertamente con un mínimo de documentación, pero cualquiera la puede hacer. Entonces tenemos lamentablemente la proclividad de que las empresas competidoras y deshonestas nos hagan denuncias en las cuales, como le digo, en el tiempo podremos salir librados, pero el daño que nos hizo en ese tiempo puede ser demoledor. Si el sistema financiero lanza la alerta, es probable que hasta no quieran trabajar con nosotros, lo cual significaría un serio daño a nuestra continuidad profesional y empresarial. ¿Cuáles son las infracciones que tienen? Para tanta responsabilidad, créame que en lo personal considero que todavía son bajas, desde una sanción leve que puede ser una amonestación a una falta muy grave, que fundamentalmente es comunicar a terceros la existencia de reporte de operaciones sospechosas que pueden representar 100 UIT en cifras del día de hoy. ¿Cuáles son las contingencias? Habíamos hablado que esta prevención tiene un correlato en algún momento con el tema penal. La propia ley de lavado de activos, ¿no?, habla, y la propia norma de la creación de la UIF y la normativa en tema de la prevención, que dice en su artículo 5 que la omisión de comunicación de operaciones sospechosas puede representar de 4 a 8 años de cárcel. Y si nos demoramos o dimos información falsa o no precisamente clara, tenemos la pena de 2 a 4 años. Podemos decir que en el último caso, bueno, con 4 años no hay cárcel. Ya no es así. Pero más allá de eso, es la posibilidad que tenemos de vernos inmersos en eventos de esta naturaleza. Ciertamente que el primer involucrado acá, o la primera persona que para el caso de prevención de lavado de activos va a ser el investigado, es el oficial de cumplimiento, ¿no? Pero que sin lugar a dudas, lo primero que le van a preguntar es lo que ocurrió, y lo que primero que va a responder es probablemente que no se le proporcionaron todas sus necesidades para poder cumplir de manera óptima la prevención de la existencia de un delito de esta naturaleza. ¿Qué viene a continuación? Y podríamos llamar un compliance normado 2, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Realmente la norma habla de responsabilidad administrativa, pero que en la práctica decimos que es penal. ¿Por qué? Es una investigación que se realiza ante un fiscal penal y el proceso judicial se realiza ante un juez penal. Entonces tiene el nombre de administrativa, pero todo su proceso se lleva en el campo penal. ¿Qué nos dice esta ley? Que toda persona jurídica, independientemente de su formato de organización, se ha convertido en sujeto pasible de ser investigado y sentenciado por lavado de activos. Si quieren mitigar o eximirse de responsabilidad, tienen la posibilidad de implementar un modelo de prevención. En el otro lado les decíamos en un modelo de prevención que debe cumplir determinados requisitos. La ley lo tiene previsto, su reglamento, y la Superintendencia de Mercado de Valores ha establecido unos lineamientos que debe de contener este modelo de prevención. ¿Qué dice entre parte de la norma de esta ley? Que las empresas que han desarrollado un modelo de prevención
contra el lavado de activos y la corrupción. Son 7 delitos específicamente de corrupción. Si han establecido un modelo de prevención frente a una investigación, lo que tienen que decirles a la fiscalía, tengo un modelo de prevención, por favor, que la Superintendencia de Mercado de Valores evalúe si cumple con los requisitos para satisfacer realmente la prevención para que este delito no se haya cometido. La norma original decía que si la Superintendencia de Mercado de Valores encontraba que el modelo era óptimo, la Fiscalía no debía acusar. Es un tema constitucional que no nos toca, pero que en la práctica no sucede. ¿Pero qué quiere decir? Tenemos un ente tercero llamado Superintendencia de Mercado de Valores que va a opinar si el modelo de prevención que hemos aplicado nosotros es potente, es poderoso y que ciertamente nos protegía de la posibilidad de que nuestra organización sea utilizada por lavado. ¿Qué pudo ocurrir? Sin lugar a dudas. Pero era tan potente que simplemente sucedió la excepción. Pero tenemos un tercero que emite la opinión. ¿Y cuál es lo grave? Que ya estamos en un proceso y que lamentablemente la responsabilidad penal de las personas jurídicas también le alcanza a los representantes legales de las organizaciones, dependiendo del nivel de involucramiento que pueden haber tenido. Que se maneja por cuerdas separadas también es cierto, pero que se llega a involucrar es totalmente cierto. Acá tenemos los delitos que están previstos, como yo le digo corrupción porque está cohecho, tráfico de influencia, colusión, y todo de una u otra forma es dinero que se le entregó a un funcionario público y que también en este caso se incorpora lo que es la libre competencia y la corrupción privada, que ya es un delito que forma parte de nuestro ordenamiento legal. ¿Cuáles son las infracciones frente a estos hechos? Las infracciones leves que van desde amonestación a multa y las muy graves que van de multa hasta ciertamente el cierre de negocio, la suspensión o la cancelación de autorización. En pocas palabras, va desde una multa que va dependiendo, habla entre el doble y el sextuple del beneficio obtenido y otros criterios dependiendo del tamaño de la empresa, si fue calificada como grande, mediana o pequeña, en función del nivel de ventas. En el extremo más grave de las empresas más grandes, la multa llega al orden de las 10.000 UIT. Les decía que frente al otro sistema de prevención de lavado de activos era solo 100 UIT, de manera tabla rasa. Aquí llegamos al extremo de las 10.000 UIT. Estamos hablando de cifras diametralmente opuestas, pero a la vez de que aquí también llegamos a la posibilidad de simplemente cerrar el negocio, bajo cualquier forma o término que quisiéramos usar. Pero es la cancelación de la autorización o la suspensión, en mi opinión, que con la sola suspensión del registro de difusión de 6 a 12 meses, ya es muy difícil que creo que una organización vuelva a revivir. Pero esta es la situación, esto es lo que nos toca, esto es voluntario, pero a esto nos estamos acogiendo y lo grave es que ya todos nos hemos convertido vulnerables en vernos involucrados, todas las organizaciones, en proceso de investigación y sentencia de lavado de activos y corrupción. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuáles son los efectos? El primero y fundamental, porque puede ser demoledor, es el impacto reputacional en la imagen y la marca de la empresa. Y el impacto que puede tener son el plan de continuidad del negocio. Ya hemos visto que acá solamente las multas y las penalidades puede haberse efecto de que le cierren el negocio de 6 a 12 meses o cierren definitivamente la autorización de financiamiento. O sea, ya ni siquiera tendríamos en ese extremo el impacto reputacional. Pero créanme que sí, el solo hecho de estar inmersos en una investigación le va a cerrar muchísimas puertas y probablemente la primera que se cierre sea el sistema financiero, lo cual nos corta definitivamente gran parte de nuestro proceso de estar vigentes en el mercado, porque si no pasaríamos al terreno de la informalidad en un momento en que la bancarización es un tema cotidiano y cada vez con cifras mucho menores. Por otro lado, tenemos la pérdida de confianza de clientes, de proveedores y terceros, de vernos involucrados en eventos de esta naturaleza y de cómo nuestro relacionamiento, así como los demás nos van a pedir
que tengamos un modelo de prevención, nosotros también deberíamos hacer exactamente lo mismo para protegernos. Y ojo, esa es la tendencia. Tenemos muchas empresas, particularmente las empresas muy grandes, que si queremos trabajar con ellos nos hacen firmar una cláusula de integridad, en la cláusula en las cuales nosotros le decimos que tenemos un modelo de prevención. ¿Por qué? Porque ellos son corporaciones internacionales que estas prácticas las tienen a nivel del mundo en todas sus organizaciones y que en la práctica nos están obligando. ¿Por qué? Porque no quieren contagiarse con nosotros. Y la manera que ellos sienten que pueden protegerse de eso es que nosotros también tengamos un modelo de prevención. ¿Cuál es el mensaje que tenemos aquí? Es que inexorablemente vamos a tener que trabajar por construir estos modelos de prevención, más allá de nuestra voluntad, decisión, porque lo que tiene que haber es convicción, que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida. ¿Y por qué es importante tener un perfil? Para que el decisor de la empresa sepa cuál es la cantidad de recursos que tienen que ser asignados a esta tarea. Porque el sistema de prevención, el modelo de prevención, tienen un costo. No es la razón de ser del negocio, pero su activa participación puede significar que garantice su continuidad. La imagen en el mercado puede ser positiva o negativa. Positiva, ¿por qué? Porque si el mercado conoce o sabe que nosotros tenemos un sistema de prevención o un modelo de prevención, eso nos da fortaleza, nos robustece frente a los demás. Los demás tienen la tranquilidad de poder trabajar con nosotros sabiendo que de nuestra parte no tendrán ninguna consecuencia negativa. Y podemos evitar la percepción de contaminar o ser contaminados. Finalmente, si tuviéramos que concluir de alguna manera, más allá de lo que las normas nos pueden decir y que las buenas prácticas también, si no existe un compromiso de la alta dirección, es imposible realmente llevar adelante un modelo de prevención que realmente cumpla su tarea. Probablemente tengamos manuales muy bonitos, muy acabados, con las declaraciones de principios, políticas, procedimientos, pero que en la práctica no funciona. Este evento no lo vamos a poder sostener frente a la ley 3424. ¿Por qué? Porque si tuviéramos lamentablemente inmersos en una investigación, cuando venga la Superintendencia de Mercado de Valores para opinar, porque entra como una suerte de perito sobre nuestro sistema, ¿qué va a decir? Tiene un sistema de papel, pero que en la realidad no funciona. Por tanto, hemos gastado recursos vanos. Y de manera decisiva, el impacto reputacional puede poner en tela de juicio la continuidad de nuestro negocio y, por tanto, la viabilidad como empresa. Disculpen la rapidez con que he hablado. El tema es abundante. Detrás de cada tema es uno por desarrollar. Me tienen a su disposición. Gracias por su atención y solamente una invocación. Reiterarles como colegas y profesionales, revisen la evaluación de riesgos nacionales. Es información riquísima de importancia. Muchas gracias. Bien, Daniel, muchísimas gracias. En realidad, como tú lo decías, es un tema muy extenso. Nos has resumido esta parte del compliance y no sé si César tiene alguna pregunta. Yo tengo algunas. Paso a César para que pueda proceder a realizar las preguntas. Buenas noches. En realidad quiero felicitar a Daniel por su excelente presentación. Creo que ha tratado de resumir un tema muy amplio, ha dicho cosas valiosas que yo comparto totalmente. Más que preguntas, lo que quisiera es agregar algunas cositas que considero importantes, y creo que le pueden agregar valor a la reunión que tenemos ahora. ¿Ya? No voy a usar más de 10 minutos. A ver, el primer tema es de que cuando hablábamos de compliance y el título dice y el costo reputacional de las empresas, tenemos que pensar de que atrás de todo esto hay personas.
Y hoy día en las empresas el activo más importante son las personas. En segundo lugar, y esto afecta a las personas, ¿ah? Tú lo dijiste, Marianela, el tema de compliance está en un contexto de vida, ¿no? Es un tema cultural, es un tema integral de sostenibilidad de las empresas, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta de que, parafrasear un poco lo que decía Daniel, no se trata de hacer manuales o códigos en el papel. Hay una frase criolla en las empresas que dicen, pues, el famoso cumplo y miento, ¿no? O sea, cumplo porque tengo los manuales y miento porque no hago nada, pues, ¿no? Entonces, en realidad, el compliance se torna, yo diría, atrás de ello hay un cambio de paradigma en la forma de vivir. En el Perú el tema de compliance data hace poco, como les dije al comienzo, pero hoy día no solamente hay 5 o 6 delitos, ¿no? En el mundo hay más de 40. Para ingresar a las OCDE, al mercado europeo, nos obligaron a estos primeros 5 delitos, la ley 3424. Cuando yo digo que es un cambio de paradigma, es que hoy día, ya siglo XXI, en el mundo desarrollado en los últimos 20 años, las tendencias empresariales ya no van solo por el concepto de que una empresa debe buscar rentabilizar dinero nada más, porque dinero quieren los inversionistas, sino hoy día el concepto es sí, hay que rentabilizar, pero hay que rentabilizar pensando en todo lo que afecta afecta a esta empresa para ese concepto, a sus clientes, a sus proveedores, a su personal. Y hoy día está en tendencia el concepto del ASG en español, ¿no? O sea que hoy día le dicen a las empresas, a las empresas corporativas grandes, le dicen, tienes que cumplir con los criterios del compromiso social, ambiental y de gobierno y riesgo. Entonces, hoy día, si una empresa quiere ser sostenible en el largo plazo, va a tener que llegar a este concepto, ¿no? Y dentro de esto está el compliance, está el cumplimiento, ¿no? Daniel ha mostrado muy bien en sus láminas una serie de necesidades de cumplir, no solamente los 6 delitos que hay ahorita vigentes en el Perú, el tecnológico, el ambiental, el laboral, el tributario, el de salud, hay un montón. Entonces, el tema está en que nosotros los auditores, estamos dejando de pasar esta oportunidad inmensa de poder ayudar a las empresas. Yo me acuerdo mucho de un colega nuestro americano, hace más de 20 años, hablaba mucho de la lucha contra la corrupción, Jim Westbury, ¿no? Y que hablaba mucho de esto, ¿no? Pero hoy día ya el contexto es otro. El contexto es complejo, estamos en un mundo a veces que no comprendemos. O sea, ¿cuántos de nosotros racionaliza de que nuestro país pueda tener 5 presidentes que han pasado o van a ir a prisión? ¿Cuántos contextualizan y entienden por qué hemos tenido un presidente como Castillo? Es muy difícil de entender muchas cosas. Entonces, pero lo que tenemos que tener claro nosotros los contadores, los profesionales contables, es que esa es una oportunidad, pero para poder aprovecharla tenemos que conocerla. Y tenemos que conocerla y para eso, vamos a decir, existen fuentes internacionales donde hay modelos de prevención, pero diversos, en donde hay que entrar a escanear no solamente eso, sino también los locales que hay, que son copias bench de legislaciones españolas, pero ahí está la oportunidad. Y si lo llevamos a la reputación, para linkar con el concepto de reputación, la reputación, como dijo Daniel, cuesta ganarla, pues, pero la podemos perder en un minuto. Y volver a conseguirla otra vez, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque
ese daño es muy difícil de poder soslayar, ¿no? Por eso que cuando hablamos de compliance y reputación, hablamos de que tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en la detección y en la gestión. Hoy día estamos en el tema de gestión. Cuando hablamos de gestión en las empresas, las estrategias de los negocios, las estrategias de los empresarios tienen que tener implícito el concepto de compliance. Más allá de la ética, más allá de las buenas prácticas, que siempre han existido. Solo que hoy día hay que cambiar el paradigma, porque no solamente hay que hacer dinero por hacerlo, sino hay que hacerlo con responsabilidad social, corporativa y finalmente pensando en la sostenibilidad de nuestro planeta, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, como decía Daniel, muy interesante, muy importante, muy amplio para poder tratar de trabajarlo en una hora. Yo creo que lo importante es que cada una de las personas que están en este webinar reflexionen sobre esto, piensen en todo lo que ha dicho Daniel y puedan sacar este, algo interesante que finalmente les puede dar oportunidad de trabajo, porque hoy día si quizás es la pregunta, quizás esa es la pregunta para Daniel. Daniel, tú que estás metido en esto, ¿quiénes hacen los compliance en el Perú? ¿Los contadores o quién? ¿Nos puedes explicar un poquito quién se está llevando todo esto? Mira, yo parte del afán, creo un poco, esta es mi cruzada, creo que los profesionales de la especialidad, yo como contador, yo lo veo, o sea, es una cancha que nos están ganando los abogados. Y yo te digo, en mi opinión, es naturalmente tarea del contador. Y yo veo cómo esto avanza y porque creo que adolecemos de algo. Lo que bien has dicho, no conocemos la grandeza y qué hay detrás de todo esto. De verdad que todavía se ha avanzado, la norma es agresiva, pero todavía falta mucho por hacer. Y creo que acá es tarea nuestra y los felicito a ustedes porque esto es tarea de docencia. Y no porque acá en este momento, en los 45 minutos, vamos a enseñarle que se carga, que se abona, 2 más 12, 4. No, es decirle, acá hay un foco de interés. Miren por acá, por favor. Así como les digo, por favor, colegas, denle una miradita a ese informe de evaluación nacional de riesgos, porque nos abre los ojos a lo que nos enfrentamos. Pero eso y los demás tips lo que buscan es decirle, muchachos, tenemos acá oportunidades inmensas. El sistema de compliance o el compliance mismo es un sistema, son procesos, políticas y procedimientos, algo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Entonces, si tuviera que resumir, o sea, no dejemos la cancha, tenemos N oportunidades de trabajo. Sí, Daniel, Sí, comparto, efectivamente. A ver, perdóname, Marianela, para terminar mi participación, comparto plenamente lo que ha dicho Daniel. En realidad, los estudios de abogados son los que se están llevando todo esto. En el peor de los casos, pues hagamos alianza con ellos, porque conversemos con ellos y vamos y digámosle lo siguiente. Oye, ¿tú sabes lo que es una materia de riesgo? Tú sabes cómo mapear un proceso, tú sabes cómo mitigar un riesgo, y yo le decir, ¿de qué me estás hablando? Entonces tú le vas a decir, bueno, acá estamos nosotros, pues, ¿no? Entonces, porque ese es trabajo, un trabajo de hacer un modelo de preventivo de compliance, el que sea un 80% es chamba de un contador, de un auditor, de alguien que conoce riesgos, procesos, negocios, empresas. Y lo otro es ya, pues, que el abogado diga, oye, sí, pues, ese es el tema y por ahí va a ir la sanción. Completamente, Daniel, te felicito de verdad. Me ha gustado, he escuchado atentamente lo que has compartido con nosotros. Una vez más, felicitaciones. Gracias, bien, Manuel. bien. Lo que decía César, ¿no? Eh, Compliance no es solamente un cumplimiento. El desarrollo, el desenvolvimiento implica la integridad y hacerlo con ética. Entonces, eh, el campo de la implementación del compliance no es exclusivo de los abogados, ¿no? Que tampoco le echamos la culpa ni tampoco podemos decir que estamos compitiendo, nos están ganando el campo. Es nuestra responsabilidad asumir
Y como dijo Daniel, acá hay un nuevo nicho de mercado, lo cual también lo acotó César, pues trabajemos en este mundo. Ya sabemos que la tecnología a los contadores, muchos de ellos están siendo desplazados porque hemos estado acostumbrados solo al registro, al registro, al registro. Entonces, aquí tenemos un nuevo nicho, un nuevo campo en el que podemos nosotros desarrollarnos y abramos, vamos, seamos un poco más visionarios. No sé, Daniel, ¿cuál es el futuro del compliance? Porque si bien es cierto, como lo has expuesto brillantemente, hoy solo atañe a aquellas empresas que presentan estados financieros auditados a la SBS, o sea, las personas jurídicas. ¿Cuál, para tu expertise, es el futuro del compliance? Y al mismo tiempo ya hago la segunda pregunta, ¿y si el compliance es una ventaja competitiva para el sector de los negocios, ¿no? Por favor, si puedes respondernos, creo que ya nos hemos pasado de tiempo, eres exquisito Brevemente, el tema. parto por responderte la segunda pregunta. El compliance es un valor agregado a las organizaciones, Sí, porque las organizaciones van a querer estar con nosotros porque saben que nosotros nos protegemos y solo queremos juntarnos con los que se protegen, por decirlo de manera sencilla y criolla. Es un valor agregado. Y respecto a la primera pregunta, cuidado, la ley 3424 no es de exclusividad para las empresas que cotizan en bolsa. Es un error de la norma habérselo dado la fiscalización y la pericia a la Superintendencia de Mercado de Valores, que no tiene nada que hacer con eso. Es más, han tenido que crear una norma. Es más grave aún. Toda persona jurídica, independientemente del modelo de organización que tenga, ya es pasible de ser investigado y sentenciado por lavado de activos y corrupción. Que cohecho, que una, no importa, es corrupción. ¿De acuerdo? O sea, todos. Entonces, si me preguntas, todos nos hemos convertido en vulnerables. Por tanto, así todas las es, organizaciones vulnerables. necesitamos de implementar estos sistemas. ¿Para qué? Para proteger a las organizaciones, garantizar la continuidad de negocios, contribuir a la democracia y a la gobernabilidad. Porque sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es darle solidez, continuidad a las empresas que son las generadoras de riqueza y contribución. Ese es el aporte del contador. Por eso lo importante es que tenemos que estar en esta línea de trabajo que todavía, créanme, falta mucho por hacer, muchísimo por hacer, lo cual son simplemente oportunidades. Gracias nuevamente por la confianza y a sus órdenes permanentemente. Daniel, muchísimas gracias. En realidad, lo digo así de corazón, que ha sido un lujo tenerte en este espacio virtual. Y para los que no lo conocen a Daniel, Daniel trabaja en Baker Tilly de Perú. Él es contador público, ¿sí? Y también es abogado, ¿sí? De la Universidad Católica del Perú. Y también es magíster en compliance, fraude, blanqueo de capitales. Y de verdad tienes un background brillante y te lo agradezco. ¿Sí? Muchas gracias por tu generosidad. Y también tengo que saludar a la Junta de Decanos, al equipo que nos da el soporte cuando estamos compartiendo estos temas, que no hace más que incrementar el background de los contadores, ¿sí? Muchísimas gracias, te comprometo a otra exposición en el tema, por ejemplo, de implementación, ¿no? ¿Cómo debemos implementar? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para implementar? Y bueno, en el proceso aprender este proceso muy interesante que tiene que ver con el estilo de vida de cada uno de los profesionales que somos los contadores públicos. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias al presidente de la Junta. Muy agradecida y será hasta la próxima oportunidad en que la sala de miembros adherentes los estará esperando siempre con los brazos abiertos. Saludamos a todos los participantes. Me gustaría nombrarlos porque son personas que se han interesado y estoy segura que de esta sala va a haber, ya van a de repente querer ser compliance officer, ¿sí?
oficiales de cumplimiento. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por la generosidad de sus palabras. Hasta a sus órdenes. Gracias. Nos vemos.